Estamos en el aire. Bien, hay que hacer un poquito la gráfica. Eje horizontal me marca tiempo, eje vertical me marca los terawatt por hora. Vendría a ser la energía que se genera. Esto es una medición a nivel global. Si mal no recuerdo, era 2023 la medición que se hizo. ¿Está? Por lo menos el último dato que se tomó. Notarán que de manera constante siempre se utilizó o siempre se generó energía con biomasa, pero la parte no renovable, ¿tá? Que vendrían a ser estos dos, tienen un consumo mucho más importante para generar energía a partir de ciertos años. Entiendo que debe ser la revolución industrial que apareció por acá, ¿tá? Pero sacando eso, siempre nosotros vamos a ver que las energías renovables, esta verdecita de acá, son casi imperceptibles, ¿tá? Pero bueno, hay un cierto porcentaje que va creciendo. Hay una gráfica en Nación, si entran a la página del ENRE creo que era, no sé si cambió el nombre, pero ahí se ve más o menos cuál es la matriz energética de la Argentina durante varios años. Y ahí se ve un pequeño crecimiento que tiene la parte de energía renovable. ¿Tá? A nivel global, el consumo de fósil, perdón, el consumo o la generación de energía por medio de combustible fósil, me da una especie de medición que acá lo toma con diferentes tonalidades de color. ¿Tá? Vemos que los colores claros son los que utilizan menos para generar y los colores más oscuros son los que más utilizan. ¿Tá? Por otro lado, si hacemos una comparación, ahora energía que se usa por persona, acá lo tenemos que ya dividir no por región, sino por habitante. ¿Tá? En este caso se ve que hay un mayor consumo en esta parte con respecto a lo que había antes, pero siempre los países que son más industrializados terminan teniendo mayor consumo. El ejemplo que yo le doy a los chicos de acá es, como esto está dividido por persona, yo agarro todas las personas de Quijano y voy a tener un color. ¿Tá? Meto 3 fábricas en Quijano, obviamente este color se va a poner mucho más oscuro. ¿Se entiende más o menos? ¿Tá? O sea, es por una cuestión de industrialización. ¿Tá? Energía solar es la que vamos a trabajar nosotros. Se entiende más o menos cómo funciona. Pongo un panel, le da el sol, ¿sí? Genero electricidad y la inyecto a red. ¿Tá? Obviamente genero en continua, la tengo que pasar alterna porque es la manera en la que yo transporto, la manera en la que yo consumo. ¿Sí? Eh, Energía eólica, ¿se ubican cómo funciona? Siempre le digo a los chicos que es la inversa de un ventilador. Al ventilador yo le doy electricidad y me genera viento. En este recibe viento y en vez de tener un motor tengo un generador, que es el que me genera electricidad por el giro de las aspas. ¿Tá? Se entiende que es renovable. ¿Tá? Bien. Energía hidroeléctrica, también renovable. Exactamente. En el caso este, tengo o tengo un embalse de agua que me genera mucha presión y una altura normal de agua. Al medio pongo una cañería, una tubería, pongo una turbina al medio y por diferencia de presión el agua tiene que fluir para allá. Cuando pasa eso, la turbina gira y genera electricidad. ¿Estamos ahí? Son como alteradores, tiene, ¿no? Sí, son generadores se llaman, pero sí, el principio de funcionamiento es muy similar. ¿Tá? Bien, para darnos una idea, tengo mi hermoso planeta Tierra y tengo lo que es la atmósfera. ¿Estamos ahí? El Sol emite energía y esa energía, si yo agarro y hago un cuadradito de 1 metro cuadrado acá en la superficie de la atmósfera, estaríamos recibiendo por cada metro cuadrado 1367 watts. Un número bastante decente. ¿Tá? Que no va a ser el número total, pero se entiende que es una muy buena fuente de energía. ¿Sí? Eh, Palabra que siempre va a aparecer cuando busquemos información sobre paneles es la palabra albedo. ¿Tá? Lo vamos a analizar con el ejemplo de abajo. Una superficie, por ejemplo en este caso la nieve, podemos decir que tiene un albedo del 90%. ¿Tá? Las nubes tienen un albedo de un 60-70%. El asfalto tiene un albedo del 8%, 7%. ¿Tá?
El albedo es el porcentaje de radiación que llega a un lugar y que es rebotado, que es devuelto. ¿Se entiende la idea? ¿Está? Créanme que esta palabra va a aparecer muchísimo cuando empiezan a buscar información sobre paneles o incluso hay páginas que me simplifican todo el tema de cálculo y yo puedo ingresar algunos datos y decirle la zona y me indica cuál es la inclinación que tiene que tener el panel, hacia dónde tiene que apuntar, más o menos cuánto calcula esa aplicación que va a generar en un año. O sea, hay muchos datos que salen de, de aplicaciones de Internet que son bastante útiles, pues me evitan calcular muchas cosas, pero bueno, te aparecen palabras como albedo o azimut, ¿tá? Que son dos términos que vamos a ver ahora, la diapositiva esta. Bien, se entiende que el albedo es la cantidad de radiación que es reflejada para afuera, ¿tá? O sea, que es de vuelta. En este caso, por ejemplo, también fíjense que tiene mucho que ver con los colores. La nieve devuelve mucho, el asfalto devuelve poco. ¿Tá? Un color es mucho más oscuro que el otro. Se entiende que la nieve devuelve mucha radiación. ¿Está? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿La idea general? Perfecto. Por otro lado, no solamente el Sol emite radiación, también la Tierra emite radiación. ¿Está? Pero toda la radiación que emite la Tierra no es algo que vamos a tener en cuenta ahora. ¿Sí? Efecto invernadero, ¿lo ubican? Más o menos. En el ejemplo de acá, me dice, por ejemplo, la radiación llega, rebota y se va por el albedo. ¿Está? Temperatura promedio que puede mantener serían menos 18 grados centígrados. Temperatura muy baja. Como nosotros tenemos nubes o tenemos una atmósfera acá, lo que hace es rebotar, en la atmósfera vuelve a rebotar para abajo y recién se va. Y hace ese rebote varias veces. Y con eso hace elevar la temperatura promedio que tengo. ¿Está? Es también el mismo concepto que utilizan para calentar agua con los calentadores solares. O sea, ponen agua en un tubo que es de color negro para que no tire mucha, o sea, no tenga un albedo grande. Queda casi con la mayoría de la radiación, pero ponen tubo negro y afuera ponen un tubo transparente. Entonces ese rayo viene, rebota y se va. No es rayo, o sea, se entiende que la radiación viene, rebota y se va y hace que se caliente más el agua. ¿Está? Eh, Efecto invernadero, después lo buscan en Google, van a ver que no es nada complicado. Se entiende que es un sobrecalentamiento de la Tierra por el tema de lo que tengo en la atmósfera. ¿Está? ¿Se entiende más o menos? Bien, con eso me alcanza. Del 100% de la energía que entra, parte es absorbida por la atmósfera, parte es devuelta por culpa de la atmósfera, parte se va por culpa del albedo, y yo me quedo más o menos con la mitad de esa energía que ingresa. O sea que de esos 1300 me quedaré con 650, 680 watts. ¿Está? Ya empiezo a bajar. ¿Sí? Y eso tienen que sumarle que los paneles tampoco son muy eficientes. Tienen una eficiencia del 30, 40%, entonces no es mucha la energía que le puedo sacar, pero sí es una buena fuente de energía. ¿Está? Por eso es que se lo plantea de esa manera. Con respecto a esta gráfica, todos estos de acá son diferentes tecnologías de paneles solares. Y esta gráfica lo que me demuestra y lo que yo quiero que noten acá es que, por ejemplo, en el eje vertical me dice dólares por watt, ¿tá? Y en el eje horizontal es una línea de tiempo. Lo que me está diciendo es que para todas las tecnologías de paneles solares empiezan con un precio de tantos dólares por cada watt que genera y a medida que va pasando el tiempo todos esos precios empiezan a bajar. ¿Tá? Se entiende que en un comienzo se crea algo, necesita investigación, entonces los precios obviamente son medio elevados como para poder sostener todo eso. Cuando ya empiezan a investigar, eh, empieza a aparecer competencia y eso hace que ellos estén obligados a bajar los precios. ¿Tá? Y hoy en día, aunque no lo parezca, es muy accesible conseguir un equipo de paneles. ¿Sí? Bastante accesible. No es que mañana me llueven 700 lucas, pero se entiende que en comparación a lo que salía antes, hay una diferencia de precio bastante grande. ¿Está? Bien. El panel. El panel está compuesto por la celda,
que son las que justamente generan la electricidad, abajo y arriba tienen una especie de sándwich de encapsulante. ¿Tá? Arriba tienen un vidrio templado, o sea, están preparados para estar a la intemperie, o sea que en teoría debería resistir, por ejemplo, un granizo. ¿Tá? Pero bueno, la idea es que sea eventual, o sea, ese vidrio templado está, protege, pero no es para que yo lo pruebe todos los días tirándole piedra. ¿Sí? O sea, sé que protege más de lo común, que es lo que necesito. ¿Tá? No quita que caiga un granizo y me reviente un vidrio templado. ¿Sí? Pero bueno, tiene esa protección. Después tiene el marco de aluminio, la parte de atrás tiene la placa de apoyo y atrás de la placa de apoyo, haciendo las conexiones de toda la celda, la salida, tiene una caja de conexiones. Justamente esa caja es donde salen los dos cables. ¿Tá? Internamente la caja también tiene un conjunto de diodos para evitar que la corriente vuelva al panel. ¿Sí? Eh, Dentro de un panel se entiende lo que sería una celda. ¿Sí? Esa celda o conjunto de celdas se entiende lo que sería un módulo. ¿Tá? Y esto de acá nosotros le decimos arreglo cadena, pero esta palabra cadena es muy importante porque cuando busquen de nuevo información, y por ahí la mayoría está en inglés, le dicen al conjunto de paneles colocados uno al lado del otro para generar electricidad, lo llaman string, como la cadena. ¿Tá? Entonces, por eso es que usamos mucho esa palabra. Tipos de tecnología para paneles solares. Este todavía no pude conseguir, tratamos de comprar y no lo podía encontrar en Mercado Libre cuando hacíamos compras para el colegio. ¿Tá? Este de acá se llama eh, panel monocristalino, o sea, tiene silicio en la celda y es monocristalino porque trabaja con un solo cristal. Y este de acá se llama policristalino. Lo van a distinguir por el color. El color del monocristalino es oscuro, como el que tenemos acá en el aula móvil, y el policristalino es como lo que tenemos en el taller del CNC, que son también paneles que vamos a traer ese día para trabajar. ¿Tá? Son un color azulado con unas formas medio raras ahí al medio. ¿Tá? Que la idea que yo siempre le digo a los chicos es, esto de acá es una madera de pino, nuevita. ¿Tá? La rompí, la usé, hice un montón de cosas, y esto de acá es madera pegada con cola y prensada. Por eso es más barato. ¿Tá? Obviamente, el monocristalino es mucho más eficiente que el policristalino. ¿Tá? Y en precio, bueno, también varía. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Perfecto. El amorfo, no tengo mucha información del cristal amorfo porque no lo pudimos comprar. Sé que existen estas tres variedades, incluso acá no figura también, pero está, no puedo acordar el nombre, es una especie de cinta como si fueran las películas o sea, la cinta de películas viejas, que la deben haber notado mucho en las calculadoras. Tienen unas calculadoras con un cuadradito arriba y si yo lo rompo es una cinta que es flexible. Una mochila. También, o sea, son tecnologías diferentes que son menos eficientes por ahí, pero para una calculadora alcanza, digamos. Sí, 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 yo tengo una calculadora así, o sea, por eso de ahí la encontré esa. No la rompí todavía, pero bueno, espero no romper. Bien, ¿se entiende más o menos la idea general de lo que se quiso explicar acá? Perfecto. Placa. No es una placa en sí, o sea, no es una chapa, sino que es sí, un sticker que está pegado siempre en la parte de atrás de los paneles. Se entiende que lo de arriba es la marca, no le vamos a prestar mayor atención a eso. Y este vendría a ser el fusible que me recomienda que coloque. ¿Tá? Más que eso no hay para darles más importancia a los datos de esto, pero sí a estos cinco que están acá. Primero, potencia máxima. Este panel que está acá, el de la foto, puede generar como máximo 100 watts. Esos 100 watts son si el sol le da de frente. Y es un día que no esté nublado, que justamente hay sol. ¿Tá? Tiene acá un error del más o menos 3%, o sea, podría darme 97 watts o 103 watts. ¿Tá? Se entiende que es el rango con el que... No, por el momento, en ese instante. ¿Tá? Porque no estamos hablando de energía, estamos hablando de potencia. ¿Tá? La energía es potencia a lo largo del tiempo. ¿Tá? Es lo que te cobre de esa, digamos, te cobra los kilowatt hora.
Esto es kilowatt generado en ese instante. ¿Tá? Y ahora tenemos dos datos, voltaje pico y corriente pico. Son los valores de voltaje y de corriente que me puede dar el panel si es que de nuevo el sol le da de frente. Voltaje pico, 17,5 voltios, y corriente pico, 5,8 amperes. ¿Estamos hasta ahí? Eso es el sol dándole de frente. ¿Tá? Después tenemos voltaje de circuito abierto y corriente de cortocircuito. Voltaje de circuito abierto, 21 voltios, y corriente de cortocircuito, 6,2 amperes. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Seguro? ¿Es posible Sí. qué protegería? Eh, todo. O sea, como vos tenés una instalación y tenés una térmica arriba, el fusible es para proteger esta parte. Hágame la curiosidad. O sea, no se le inyecta corriente, sino que él produce su corriente. Sí, pero pasa que puede estar en cuestiones de cortocircuito. Vamos a ver enseguida con el tema de la sombra. Podría producir demasiada corriente. Estás haciendo un corto. Cuando estás haciendo un corto, la corriente se levanta y antes de romper el equipo, se te tiene que romper el fusible. Está pensado para eso. ¿Está? Tienen que distinguir bien las partes que son continuas y que son alternas dentro de un sistema. ¿Está? ¿Ninguna pregunta? ¿En serio? Los chiquitos sí me han preguntado. Vean aquí. Los chiquitos me dicen, pero si usted me ha dicho que 17 voltios es cuando le da el sol, ¿por qué acá aparece 21? Excelente pregunta, digo, y he puesto una estrellita en la frente. ¿Por qué me aparece un voltaje mayor si yo digo que esto es cuando le da el sol de frente? Porque este voltaje es para circuito abierto. Esto que dice circuito abierto es el panel al pedo. Panel puesto que le da el sol de frente con los dos cables al aire. ¿Tá? Como está el cohete, mido voltaje de circuito abierto, me da 21 voltios. Que cuando yo lo conecto para que cargue una batería, ese voltaje baja a 17,5. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Y los chiquitos también me han dicho, ¿y por qué la corriente también se hace más grande? ¿Cómo? Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Lo único que veía que la fibra, digamos, en 3 veces lo que sería la corriente de cortocircuito no tiene que ser un poco menos. No necesariamente porque de nuevo tenés parte en la que vos, por ejemplo, el panel está pensado para estar en el sol. Uno tiende a decir si le da la sombra se enfría. Todo lo contrario, cuando le da la sombra entra en cortocircuito la celda donde le está dando la sombra. Porque son un conjunto de celdas conectadas y vos al corta uno hay una especie de corte ahí. Sí, no debería estar en ninguna parte en la sombra. Lo vamos a ver enseguida, hay una diapositiva que te muestra con un ejemplo eso. ¿Está? Eh, lo mismo para la corriente de cortocircuito. ¿Tá? Esta corriente de cortocircuito es la corriente que yo mido cuando conecto el panel que está al pedo con los dos cables, le hago un corto para medir corriente. ¿Tá? En este caso se me va a 6,2 amperes. ¿Ninguna pregunta más? Bien, ganó los chiquitos. ¿Y para qué me sirven estos dos valores? Hermosa pregunta, pibe, le decía yo. Esto sirve para hacer mantenimiento. Una vez que yo tengo estos valores, que son los que yo voy a esperar medir, si yo les haría mantenimiento a los paneles, los desconecto, los mido hoy, me da acá. Mido de acá 3 meses, me da por acá. Mido de acá 6 meses, me da acá. Dejo pasatiempo, me da acá. Y yo sé que esta va a ser mi línea tope. Puedo proyectar más o menos cuándo ese panel va a dejar de funcionar en el tiempo. Claro, no es que va a dejar de funcionar, sino que pierde vida útil. Pero las instalaciones de paneles solares tienen una vida útil grande como las instalaciones eléctricas. 25 años, 20 años. Sí, bastante, bastante, bastante. Eso que a los paneles de acá le damos con un caño, siguen andando los guasos ahí, están chochos todavía. Eh, pero bueno, estos son para mantenimiento. ¿Tá? ¿Se acuerdan que cuando hicimos la segunda clase, por la primera vimos teoría, en la segunda hicimos mediciones con multímetro y medíamos la pila para ver la resistencia interna? No. Ah, usted faltó el resto que sí ha venido. Nosotros hacíamos medición de corriente y bueno, la pila se calentaba justamente porque le hacíamos un corto. O sea, no había que sostener mucho. Y justamente esa era la explicación del mantenimiento de la pila, digamos, que también se aplica para el generador este que es el panel solar. ¿Tá? Se
toman como dato estos dos valores, voltaje y corriente, estando en vacío. ¿Está? Bien. Por otro lado, tengo el panel, ¿sí? En este caso tengo un panel de 27,5 voltios y de 8 amperes. Tengo otro panel también de 27,5 y de 8 amperes y hago una conexión en paralelo. Negativo con negativo, positivo con positivo. ¿Está? Como una instalación eléctrica normal, común y corriente, al conectar en paralelo mantengo el voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero sí, acá entra la Mauskey herramienta que habíamos visto en las primeras clases, que se llama ley de Kirchhoff. Vengo con 8 amperes por acá, vengo con 8 amperes por acá, acá tengo que salir con ¿cuánto? Con los 16 de acá. ¿Está? Nada más, es la única variante que tengo en esta conexión. ¿Sí? Por otro lado, la conexión en serie, tengo 27,5, 27,5 y 8 amperes en cada uno. Como están en serie, la corriente se mantiene. ¿Está? Conecto negativo y el positivo con el negativo del otro, y el positivo lo mando para allá, y ahora el voltaje se suma. 27,5, 27,5, 55. ¿Se entendió más o menos? Sí. Bien. ¿Cuándo voy a usar una conexión y cuándo voy a usar otra? Por ejemplo, no es de 27,5, pero supongamos que este panel viene con un voltaje de 12 voltios. ¿Está? Y todo el equipamiento que yo me compré para hacer la instalación de los paneles funciona a 24 voltios. Ahí voy a hacer esta conexión. ¿Se entiende hasta acá? ¿Está? Bien. Por otro lado, tengo un panel de 12, tengo otro panel de 12 y tengo una conexión o equipamiento también de 12. ¿Por qué los conectaría en paralelo? Estamos de acuerdo que la corriente que sale del panel es la que va hacia la batería. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, si un solo panel me tira 8 amperes, esta batería demorará X tiempo en llenarse, en completar la carga. Si ahora yo meto dos paneles, ya no le estoy tirando 8, estoy tirando 16 amperes. ¿Qué va a pasar con esa batería? Perfecto, se carga más rápido. ¿Se entiende más o menos la idea? Y después podría tener equipo de 24, conectar estos dos y esos dos en paralelo conectar dos más en serie y así. ¿Está? Bien. ¿Pregunta? Bien, los chiquitos tampoco tenían pregunta casi. Están empatados hoy. Tienen ahí para ver el tema de la batería. ¿Sí? Definición de cada una. Siempre les digo que para leer una diapositiva se las manda y las lean en la casa. Después lean en la casa. ¿Sí? No vamos a entrar en definición de cada una. Sí, lo que quiero que se entienda, ¿tá? Es que cuando voy a buscar una batería para panel no puede ser una batería común y corriente. Las baterías se la buscan como batería de ciclo profundo. ¿Tá? Fíjense que los valores de las baterías de ciclo profundo son un poco más elevados que las baterías comunes o convencionales. Que por lo general de ciclo profundo son de litio. Pero, a ver, no, sí también hay de las otras, mala mía. ¿Cómo? Sí, sí, hay de diferentes tipos de baterías. Pero bueno, yo necesito que justamente el nombre me diga que es ciclo profundo. Hacer ciclo profundo yo sé que es para paneles. No para paneles, sino para un equipo fotovoltaico. ¿Tá? ¿Por qué? La diferencia que tiene esta a una batería, por ejemplo, que funciona en una moto, es que la batería de la moto, del auto, yo necesito mucha corriente en un instante corto de tiempo. ¿Tá? Después no me importa que cuando se esté vaciando me entregue poco, pues yo voy a esperar nunca vaciarla la batería. ¿Sí? En cambio, en un equipo de paneles solares, cuando yo quiero mantener la electricidad de una casa, yo necesito que esa batería me entregue siempre energía constante, por más que ya se esté descargando. ¿Se entiende? O sea, es poca corriente en un instante largo de tiempo, en cambio la batería del auto o de la moto es mucha corriente en un instante corto de tiempo, ¿tá? Que es justamente el arranque. ¿Sí? Entonces se entiende que no son baterías comunes, ¿tá? Y eso también va a estar reflejado en el precio. Esto entiendo que es la parte más cara del equipamiento, ¿tá? Porque no necesito una, necesito varias.
Depende de la que queramos. Depende de lo que quiera alimentar, del tamaño de la casa, de todos los cálculos que yo haga en la casa. ¿Tá? Más o menos cada cuánto se renueva. Vi que decían 5 años, pero bueno, eso también, fíjense, justo estaba preparado para Don Núñez. Tengo la explicación esta. Esto me habla sobre ciclos de carga, ¿sí? O fíjate que si a una batería siempre la mantenés al 100% de la carga, o sea, nunca dejas que se descargue, tiene una vida útil de 500 ciclos. Una batería deja que se descargue al 80%, va a tener 750 ciclos. Una batería dejas que se descargue hasta el 40%, tenés 1500 ciclos de carga. Y una batería que dejas que se descargue hasta el 20%, tenés 3000 ciclos de carga. O sea que cuando te venden una batería de ciclo profundo, te venden con una hojita con estas curvitas. Entonces vos tenés más o menos una idea de cuánto va a ser la vida útil de la batería. ¿Está? O habrán otras que te marquen algo así, que te dicen que si vos la dejas descargar al 30%, son 1300 ciclos y así. ¿Está? Eh, se entiende que esto, yo lo que necesito es que la batería se descargue. Tiene que estar pensado el sistema, ¿para qué? Para que cargue la batería cuando da el sol y que después se descargue casi todo lo posible y después se vuelva a cargar. Eso va a hacer que la vida útil de la batería sea más grande, más larga. ¿Está? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Está? Tiene que estar calculado, si no, no es de comprarlo tonto. Si ustedes hacen contacto con alguno del Mercado Libre, por ejemplo, y dicen, che, quiero un panel solar, lo primero que te empiezan a preguntar es, ¿para qué? ¿Qué necesita alimentar? ¿Qué tenés? Mandame una foto o mandame una descripción de la cantidad de elementos que tenés en la casa. Y ellos te hacen todo el cálculo. Por eso es medio chocante, pues uno cuando hacía las compras para el colegio, che, tirame 2 paneles y un inversor. ¿Para qué? ¿Te importa? Decíamos nosotros. Claro, pues me empezaban a preguntar como si fuera para mi casa y no era justamente para hacer algo en la escuela, nada más, para estudiar. Pero bueno, anota eso, que cada vez que van a preguntar sobre paneles, parte del servicio es indicar todo eso. ¿Está? Bien, ¿se entiende más o menos esta gráfica? Sí. Sí, descargo por completo, de puras menos ciclos. No, yo necesito que se descargue lo más posible. Cuanto más se descarga, Yo entiendo que son más chicos, pero antes nosotros teníamos el celular que vos lo dejabas todo el día enchufado porque no quería que se te descargue y te duraba lo menos que lo que te dura un pedo en una mano la batería. Se te vivía descargando. tiene que se apague. Entonces la recomendación del fabricante era, vos lo enchufás, cargas 100%, descarga y te quedas sin batería hasta que se te apague. Luego vuelve a cargar y posta, esas baterías duraban mucho más años que estaba todo el día enchufado con el Sí, cable. yo recuerdo que me contaban así es, primera vez. Padre, yo no entiendo el gráfico, por ejemplo, dice descargándolo al 100%, te Ujú. dura 500 ciclos, pero si lo descargas en 20%, te dura 3000. El que entiende que No, no, no. Este de acá es si vos no dejas que se descargue a menos del 100%. Siempre la tenés conectada, son 500 ciclos. eso pasa porque Sí, en la parte interna de la batería se hace su propio desgaste con eso, ciclo de carga. sí. Y otra es que, bueno, ustedes no me esa clase, pero la resistencia interna de la batería es un valor que se va agrandando. Entonces, como conceptualmente, en forma ideal, vos tenés que la batería es el dibujito de la batería y en forma real es batería con resistencia interna. Entonces esa resistencia se hace tan grande que no te deja drenar corriente. Vos mantenés voltaje pero no sacas corriente. Eso pasa, digamos. Es algo real. Y bueno, en el caso de acá de Núñez, por ejemplo, vos tenés que una batería la dejas descargar hasta el 20%, te dura 3000 ciclos. Te dura más tiempo mientras que más dejas que se descargue. ¿Tá? Eh, Bien. Actualmente no, los celulares tienen internamente algo que dice, bueno, ya estoy Jennifer de batería, pues, abre un circuito, alguna tontera así como para que no se mueran las baterías, ¿tá? Pero en un comienzo era así, uno tenía que desenchufar y dejar que se apague. Buenísimo. Decían que tiene memoria. Claro, sí, se dice eso. Decían que tiene Pero bueno, esa memoria es justamente el tema este de memoria. la resistencia interna, vida útil y demás, ¿tá? Para alguien que no es técnico se lo explica como tiene memoria, ya Ya, está. Sí, te lo saca de encima.
Bien. Ahora, se entiende que los paneles generan en continua y las baterías almacenan en continua. Pero lo que yo necesito en una casa, por lo general, es tensión alterna. ¿Está? Entonces existe el aparato que se llama inversor. Es aquel aparato que me recibe la corriente en continua y la convierte en alterna. ¿Está? Dentro de esos inversores tenemos diferentes tipos de generación de onda. Tenemos la línea verde, esta que está acá, que es la onda cuadrada. Tengo un inversor que me genera con onda cuadrada. ¿Está? Tenemos otro inversor que me genera con onda azul, que se llama cuadrada modificada. Tenemos otro inversor que me genera con la rosada, violeta, turquesa, no sé qué color ven ustedes. Esto es una senoidal modificada y tenemos la línea roja, que es específicamente la senoidal pura. ¿Está? ¿Qué me cambia esto? Me cambia el precio también. Para un inversor de la misma potencia, comparo una con onda senoidal modificada y una con onda senoidal pura, la onda senoidal pura es más cara. ¿Está? ¿Por qué? Porque tiene más componentes para generar eso. ¿Sí? Todo esto se hace con modulación de ancho de pulso. Básicamente yo demoro un cierto tiempo y yo tengo un valor promedio que va subiendo. Y si tengo mi controlador que es muy de juguete, los tiempos del ancho de pulso son muy grandes, entonces puedo generar una cuadrada modificada, por ejemplo. Cuando los tiempos que puede manejar ese controlador son más chicos, puedo generar una senoidal más pura. ¿Tá? Y eso obviamente se traduce en precio. ¿Sí? No solamente en precio. Vamos a ver cuando hagan el laboratorio de los paneles, tenemos justamente acá los osciloscopios que tienen para medir el FFT. O sea, podemos ver todo lo que es el espectro armónico que tiene. Entonces, para ondas que son cuadradas o senoidales modificadas, vamos a ver que cuando me genera el FFT, me hace la línea de 50 Hz acá y me hace un montón de líneas acá, indicando que hay armónico, hay presencia de armónico. Y cuando le pongo una senoidal pura, lo que hace el aparato es tirarla de 50 Hz y después hacer esto. Con este grafiquito yo entiendo que este de acá está a 50 Hz y este de acá está funcionando con armónicos mayores al de 50 Hz, o sea, armónicos de orden superior, y con eso me aparece una potencia que se llama potencia de distorsión. Esa potencia de distorsión solamente se traduce en calentamiento de circuito. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo una batería, ¿tá? Esta batería me dura 10 horas con una senoidal pura. ¿Por qué? Porque no tengo armónico. ¿Tá? Cuando yo conecto esta batería a una senoidal modificada, me aparece esto. Cuando aparece esto, quiere decir que parte de la energía que tiene esa batería está destinada a calentar circuito. Algo totalmente inútil. Entonces, si esta batería me duraba 10 horas con una senoidal pura, con una senoidal modificada me va a durar 8 o 9 horas. Entonces también tengo que pensar qué tan eficiente quiero que sea mi inversor. ¿Tá? Y ahí de nuevo es precio y relación precio y beneficio, costo-beneficio. ¿Tá? Bien. Por otro lado, cuando yo tengo los paneles, no es que voy a agarrar dos pedazos de cable y voy a yapar. ¿Sí? No se hacen empalme. Y las conexiones tienen que ser con estos conectores. Están preparados para eso. Se llaman conectores MC4. ¿Sí? Así lo buscan en internet. O sea, entran al Mercado Libre, ponen conector MC4 y les aparecen estos para comprar. Estos conectores tienen la particularidad que en alguna parte este dice más o al revés y este dice menos, dice más, no me acuerdo cuál. No hay forma de mandarse un moco. La mayoría de las macanas que se mandan los chicos acá es conectar al revés. Conectan un negativo con un positivo y te revientan un inversor. Entonces, esta parte de los paneles está pensada para que nadie se moquee, ¿sí? Y solamente pueda conectar un macho con una hembra. Difícilmente puedan conectar hembra con hembra o macho con macho. Depende, no conocí a nadie que lo haga. Eh, Físicamente, cuando yo los destapo, estos son los componentes de los conectores MC4. ¿Sí? Ven que acá está la abrazadera por donde va el cable. Lo puedo soldar también con estaño si quieren, pero por general hago pasar el cable y lo prenso acá. Se acomoda dentro de esta parte del conector. Acá va
este pedacito de plástico para hacer la compresión, estas uñas, y cuando termino de enroscar este, es el que termina haciendo la presión del cable. Entonces tengo mi propio prensador de cable dentro del conector, para evitar hacer tensión sobre esta parte. ¿Tá? Tanto el macho como la hembra. ¿Sí? Cuando quiero hacer conexiones en paralelo, como no puedo yapar, utilizo esto. Cuando quiero hacer conexiones en serie, utilizaré este conector. ¿Está? Justamente los dos paneles que están ahí del aula móvil, cuando los salgamos a conectar, los tenemos que conectar en paralelo. Entonces tenemos los conectores estos, MS4. ¿Sí? Bien. Y encima lo mandaron sin esos conectores. O sea, estos conectores los tenemos porque nosotros tenemos un panel y nos ponemos a jugar. Si no, no tendríamos los conectores, tendríamos que haberlos comprado. Bien, de nuevo, tengo un panel y yo entiendo, lo primero que se me ocurre es decir, si le da la sombra, está frío. Pasa todo lo contrario. Lugares donde le da la sombra, se toma esa parte de la celda como un cortocircuito y se termina sobrecalentando. ¿Tá? Entonces, nunca a un panel le tiene que dar parcialmente la sombra. ¿Tá? Sí puede aparecer un día que esté nublado y que no haya sol, listo, puede vivir con eso, pero no puede una parte que le dé sol y otra parte que le dé sombra. Ah, no. Entonces, si lo ponemos que justo me da sombra de una... Eso es lo que tengo que evitar. Exactamente. Sombra de los árboles, sombra del edificio, todo eso tengo que evitar. Se lo limpio. Si alguien le tira suciedad, se lo limpio. Hay un cálculo de esto, es re chocante porque empieza a meter trigonometría de cuál es la distancia que tengo que dejar los dos paneles dependiendo de la inclinación, la altura del edificio. Se hace todo un enjunje de esto, ¿está? No lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo, pero entiéndase que no le dé la sombra parcialmente a un panel es muy importante. ¿Está? Siempre tiene que estar instalado donde le da completamente el sol. ¿Sí? Esto es lo que le decía de los diodos que están dentro de la caja de conexiones, esa caja negra que está atrás de los paneles. Estos diodos van a aparecer. ¿Está? ¿Por qué? Supongamos que estos paneles me están tirando 12 voltios. ¿Está? No, supongamos que me está tirando 13. Y yo tengo una batería de 12. Se entiende que va a drenar la energía, la corriente sale de acá y se mete en la batería. ¿Estamos ahí? Van a probar cuando salgamos a medir que yo, por ejemplo, si pongo el panel boca abajo y hago que no le dé nada de sol, estoy fingiendo lo que es una noche, me está generando cerca de 8, 7,7 voltios. ¿Sí? En esos casos, obviamente, la corriente vendría de la batería para acá. ¿Está? Para eso sirve el diodo. ¿Se entiende más o menos? ¿Está? Exacto. Sí. Y esos están en la caja de conexiones. O sea, tan simple como eso. Por abrir la caja de conexiones, señores diodos están metidos ahí, dependiendo del tamaño del panel. Y estos de acá son diodos para hacer bypass, que internamente también se me murió una celda, entonces para no hacer corto, pasa por acá. ¿Está? Bien. Esto es otro dato que es muy útil, que cuando busquen cosas sobre paneles le va a aparecer mucho la palabra azimut, ¿está? Así como el albedo. El azimut, van a ver lo simple que es el razonamiento. Antes veamos primero esto. Latitud del lugar donde quiero instalar el panel, entre 0 y 15 grados. La inclinación el ángulo de inclinación del panel tiene que ser 15 grados. Si el lugar donde quiero instalar el panel está entre 15 y 25 grados de latitud, tiene que ser la misma inclinación. Si está entre 25 y 30, latitud más 5, latitud más 10, latitud más 15, latitud más 20. ¿Está? Esto entendiendo lo siguiente. Vamos a mal dibujar medio planeta Tierra y entiendo que esto sería la línea del Ecuador. Entonces vamos a posicionar que el Sol aparece más o menos por ahí. ¿Está? Como Argentina, o Salta en este caso, Quijano está en el hemisferio sur, lo que yo tengo que hacer es apuntar que el panel le dé de frente, perdón, la luz le dé de frente al panel. Entonces yo lo que voy a hacer es poner un panel así. ¿Se entiende? Entonces cuando yo diga tengo el suelo y tengo el panel con cierta inclinación, ¿hacia dónde tiene que apuntar este panel? Hacia el norte. ¿Está?
Justamente el norte es porque el sol no sale en vertical, siempre sale medio en diagonal, dependiendo la fecha. Pero, por ejemplo, yo podría decir también lo quiero apuntar para el este, para donde sale. Voy a tener buen sol, pero después de cierto horario ya no. Puedo apuntar para el oeste, de nuevo. O sea, no voy a tener nada de sol y en cierto horario, cuando sale menos el sol encima, voy a tener recién la luz. Puedo apuntar hacia el sur, pero por lo general el panel va a estar inclinado hacia el norte, hacia el sur, y el sol va a salir más o menos en la misma dirección, dejando algo lineal, entonces no va a reflejar mucho. ¿Está? Entonces la inclinación que tenemos que hacer nosotros es con respecto al norte. ¿Está? Entiéndase que tengo que usar estos ángulos, perdón, estos datos. Ahora, por ejemplo, esto es tan simple como entrar a Google y decirle eh, latitud de Tucumán, por ejemplo. Estaba ahí. Me dice que está entre 26 y 28 grados. Me voy al cuadro y yo sé que tengo que poner la latitud de esa 28 más 5. Es el ángulo de inclinación. ¿Está? Algo más específico. Latitud campo Quijano. Estamos en 24 grados y medio. Entonces estaríamos en el mismo ángulo. ¿Está? ¿Se entiende más o menos cómo laburaríamos con este cuadrito? Sí, perfecto. Teniendo en cuenta eso, yo estoy diciendo que tengo que apuntar sí o sí para el norte. ¿Sí? Vamos a suponer que hay un terreno. Con el ejemplo entiendo que va a quedar claro lo que es el azimut. Tengo un terreno donde acá está el norte, abajo está el sur, este y oeste. ¿Está? Y lo que me está indicando acá es, me dice, el ejemplo de un tejado con una inclinación 30 grados al este. O sea que la inclinación es un azimut más 30. ¿Está? Quiere decir que la casa está algo así, ¿sí? Donde cuando yo trace esto con respecto a la vertical, estos son 30 grados. ¿Está? Se entiende que acá están las dos aguas de la casa, o sea, tiene caída para allá y caída para acá. ¿Se comprende eso? ¿Sí? O sea, vista de costado, queda la casita así, techo para acá, techo para acá. ¿Sí? Y ahora me dice con un ángulo de inclinación a 40 grados con respecto al horizontal. O sea, este de acá tiene 40 grados. ¿Hasta ahí se entiende más o menos el ejemplo? Sí, yo creo que sí. Bien, perfecto. Lo que me está indicando el ejemplo este es, ¿puedo agarrar, poner un par de soportes acá en el techo y meter el panel ahí? ¡Y ese pulso! ¿Meter el panel acá? Eso es lo que me está preguntando. ¿Se entiende? Sí, no. O sea, la pregunta del ejercicio es, ¿agarro el techo y le pongo los paneles a la misma inclinación? ¿O hago un soporte aparte al costado de la casa, acá, y pongo los paneles acá? Exacto. Bueno, el tema de la sombra sí se entiende que no le tiene que dar. ¿Está? Pero el ejemplo específicamente me dice, tenés un techo, 40 grados de agua, y en vez de apuntar para el norte, está apuntando 30 grados o sea, un azimut más 30. En vez de apuntar al norte, apunta 30 grados para el este. ¿Está? Ahora, ¿puedo poner en el techo los paneles? Eso es lo que me está preguntando, ¿sí o no? ¿Está? Y la respuesta sale de esta gráfica. Esta gráfica particularmente es para la provincia de Salta. Quiero hacer una instalación en Tucumán, tengo que buscar la gráfica de Tucumán. ¿Está? Hay una página de Nación que tiene la gráfica de todas las provincias de esto. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Está la flecha, hagamos de cuenta que no está la flecha, pero me dice 30 grados, hacemos más 30, o sea, 30 grados para allá. Entonces uso esta línea de acá. ¿Está? Después me dice que tiene 40 grados, entonces mando esta línea de acá, que justamente me da en la punta de la flecha. En esa punta de la flecha todavía estoy en el color rojo, o sea que estoy teniendo un 95% de eficiencia en ese lugar. Sí, sí puedo instalarlo en el techo. Suponiendo todo lo que dice el compañero, que no le da la sombra, todo lo demás. ¿Está? ¿Se entiende cómo se usa? ¿Sí? Diferente sería que me digan el techo está apuntando 60 grados, o sea, un azimut más 60. Venimos por acá. Y encima el techo tiene 50 grados de inclinación. Mandamos la línea acá, la damos por el verde, estaríamos en el 60%.
Entonces tengo que analizar si amerita poner muchos paneles para generar poco o hago otra estructura que apunte hacia el norte y que me alimente eso. ¿Está? ¿Se entiende más o menos la idea? Perfecto. Ese azimut le dice ángulo de inclinación que tiene que tener respecto al Claro. No, no, en realidad el azimut es norte. Norte para nosotros, todo el hemisferio norte es el sur, es para donde apunta. ¿Tá? El ángulo de inclinación te lo da más o menos la latitud, casi siempre. ¿Sí? entonces, El azimut más 30 es apunto al norte más 30. ¿Tá? Va a aparecer mucho la palabra azimut, créame, en la mayoría de las aplicaciones que hay para que están libres en internet para simplificar cálculo, me aparece mucho el azimut. Y me indica eso, o sea, el hecho de que tengo una casa que no me apunta hacia el norte, hace un angulito, está todo pensado para eso. Eh, no, o sea, por ejemplo, acá en Quijano, nosotros sabemos, para allá está el norte. Ah, sí. Estás apuntando para allá, metes un... sí, aplicaciones de celular también te aparecen. Sí, pero hay aplicaciones de celular que también te sirven para hacer eso. Te miden, le marca el cero, inclina y te dice cuánto es el ángulo que recorrió. Tienen, pues, acelerómetro, giroscopio, todo eso. Ley. Ley 27424, ¿sí? Me habla sobre lo que es energía renovable. ¿Está? Nacionalmente se plantea que, por ejemplo, para un sistema on-grid, que es un sistema en red, básicamente tengo mi casa acá y justo por el frente pasa EDESA. ¿Está? Entonces mi sistema es on-grid, ¿sí? En red. Eh, EDESA es acá en Salta. Me voy a Córdoba, se llama EPEC. En Jujuy se llama EGESA. O sea, la distribuidora que te pase la red por el frente de la casa tiene que ser sí o sí un sistema on-grid. ¿Está? Está la red de distribución y hay algo que se llama medidor bidireccional. ¿Está? Está el punto de conexión, que es el punto medio. Hacia la derecha tenemos el dibujo de todo lo que es el consumo de una casa, por ejemplo. Y para la izquierda, fíjense, tenemos todas las protecciones y tenemos el regulador inversor. ¿Está? Y después de eso tenemos más protecciones y tenemos los paneles. ¿Está? Entonces, ¿por qué se llama medidor bidireccional? Yo agarro y digo, tengo un consumo de 10 y mis paneles generan 8. ¿Está? Entonces, estos 8 van a pasar derecho para acá, se van a consumir en la casa, pero a la vez yo a la red le tengo que robar, no le tengo que robar, sino que tengo que consumirle 2 también para completar. ¿Se entiende eso? Por otro lado, puedo estar en otra situación. Tachamos esto y decimos, ahora estoy consumiendo 8 y el sol me está haciendo generar 10. Vienen los 10 hasta acá, se consumen todos los 8 para acá, pero hay 2 que van hacia la red, al revés. Exacto. Sí, sí, aunque no parezca así. Entonces yo estoy inyectando 2 hacia la red. Entonces este medidor debería ser capaz de medir en ambas direcciones. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahí? Bien, eso es lo que se plantea a nivel nacional. Hay muchas provincias que sí lo están haciendo. Nosotros somos picantes en Salta y no hacemos esto. Nosotros agarramos y ponemos un medidor acá y lo enganchamos a la red y hacemos otro medidor acá y lo enganchamos al sistema de paneles. Y toda esta línea del medio no existe. ¿Está? La ley de nosotros se llama ley de balance neto. Entonces, tengo 10 de consumo, esto mide para acá siempre. ¿Está? Estoy generando 10, estamos empatados. ¿Sí? Tengo 10 y estoy generando 8, o sea que acá le estoy consumiendo al medidor 2. ¿Está? ¿Se entiende eso que no? O sea, le estoy consumiendo los 10, estoy entregando 8, viene el guaso que me mide todos los meses y dice, ah, mira, este consumió 10, entregó 8, le cobramos 2. Se trabaja sobre el neto. ¿Está? Viene el guaso el otro mes,
justo apagué todos los aires. Estoy consumiendo 8 y generando 10. ¿Está? Entonces viene el pibe, mide y dice, ah, mira, este consumió 8, generó 10, y de esa le tiene que pagar 2. ¿Está? No es que te va a dar guita, pero sí te va a aparecer como en la tarjeta de crédito un saldo a favor al mes siguiente. ¿Está? No es... Exacto. Justamente así funciona. O sea, no debería yo tener un sistema eléctrico de paneles que alimente mi casa y nada más. O sea, lo que me indica la ley es que todo lo que generen los paneles se tiene que inyectar a la red. ¿Está? Y se trabaja sobre dos medidores. Para esos dos sistemas no utiliza batería. No, eso justo, esta vez estaba más rápido, ¿no? ¿Qué falta acá? Digo, preguntar yo. Las baterías. Se entiende que no las usa. Pues yo no almaceno energía acá. Todo lo que genero lo inyecto directamente a la red. ¿Está? ¿Por qué nosotros hacemos en vez de poner un bidireccional, ponemos dos medidores? Por una cuestión cultural. Desde 2006 en adelante, y bueno, también el apoyo que vos tenés, por ejemplo, en una provincia como Mendoza, que la universidad tenía carreras que tienen que ver con la parte eléctrica y tenía toda la parte de control, que son los colegios profesionales o consejo profesional, y todo eso juntado con la distribuidora de energía hacían que todo esté en regla. Nosotros recién a partir del 2006, que salió la reglamentación, un tiempo después se empezó a implementar acá con el Copaipa, entonces tenemos instalaciones eléctricas, o sea, esto de acá de la derecha, que están fuera de regla. Y si vos lo conectás al mismo punto de interconexión y haces que todos los paneles generen y este consuma, y si esto de la derecha está mal, algo de eso se puede llegar a transmitir a red. Entonces, para evitar dos sistemas diferentes, ya está. ¿Está? Ese sistema directamente ya no es de batería. Es que no deberías tener batería porque tenés acceso a la red. ¿Acaso vos consumís claro, sí, sí, te entiendo. Sí, sí, no, no deberías comprar batería. ¿Está? Y se hace más barato. Sí y no. Cuando corta la luz, ¿para qué tengo paneles? Decir. O sea, tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Si cortas la luz y está inyectando electricidad, No. Justamente la ley de balance neto de acá de Salta me indica todas las especificaciones técnicas que tiene que tener todo el sistema de inversor regulador. Dentro de todo el paquete de cosas que te pide el regulador inversor, pide algo que se llama detección de... no me sale el nombre. Era algo de detección de isla. Entonces, cuando no lee que hay fase de entrada, directamente corta la generación. O sea, genera pero no inyecta. Por supuesto, justamente por eso lo hace. Porque si cortaron la luz y hay un guaso de esa colgado ahí, y yo estoy generando, inyectando, se lleva la pata del guaso. ¿Tá? Entonces tiene que tener ese tipo de protecciones que hacen que directamente desactive. Además de que estamos hablando de inyectar en una red que ya tiene una frecuencia. ¿Se acuerdan los dibujitos? Vean ahí un ratito. Cuando nosotros veíamos alternas. Cuando nosotros veíamos alternas, esto de acá es una fase y esto de acá es otra fase. Son diferentes frecuencias. Pero son frecuencias desfasadas una con respecto a la otra. Si yo junto la fase 1 con la fase 2, estoy haciendo un corto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Esta de acá es la fase de la red y esta de acá es la fase de mi generador. Si yo junto las dos, estoy haciendo un corto también. Entonces, una de las especificaciones técnicas de los reguladores inversores es que tenga esa capacidad de hacer sincronización. Sincroniza la red y después parten los dos del mismo lugar. ¿Está? No es cualquier inversor. ¿Sí? Eso es dato importante. ¿Está? Todo eso está en la ley de balance neto de acá de Salta. ¿Sí? Eh, bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Claro que te vengan a colocar o tengo que yo pedirlo a la empresa que va a ¿no? Sí, es pedir el medidor así como pedís para una casa, lo pedís para el generador. Ahora, el tema es que, viste que yo te dije, vos generas más de lo que consumís, entonces inyectás. Bien, EDESA te tiene que pagar esa diferencia. No es que te va a aparecer guita, te va a aparecer consumo a favor, es decir, plata a favor. El sistema este que se llama ley de balance neto y todo lo que es la ley de incentivos para energías renovables está pensada para que uno aliviane el sistema eléctrico, no para que se haga la guita.
Entonces, si tu consumo por lo general son 10 todos los meses, vos no podrías generar más de un cierto porcentaje de eso. Eso también está en la ley. Si yo no puedo generar 20. No, no podés. Ni siquiera podés generar 10. Tenés que generar un poquitito menos. ¿Está? Sí, te pasás un mes, no consumís nada, te queda el saldo a favor. ¿Está? Pero vos no podrías generar más, no debes generar más de lo que consumís. ¿Sí? Nos comentó el pibe que hizo la ley de acá de Salta, pibe, un señor ya grande, eh, me decía que, por ejemplo, acá en la Silleta había una empresa que tenía sede acá y en otros lugares. Y cuando instalaron todo acá, el vago le decía, no, yo consumo 100. Y los guasos le leían las cosas y decían, no, campeón, vos no llegas a consumir 100, o sea, vos consumís 60, 40. Y el tipo se cerró, no, yo consumo 100, listo. Bueno, consumí 100. Ha metido todo el equipo para generar 100. Y después le cayó de esa, che, mira, yo genero 100 y consumo 60. Quiero que me paguen los 40. No, no funciona así. La ley de balance neto funciona para aliviar el sistema, no para que uno gane. Si vos querés generar y inyectar electricidad, anda, peleate con el CAMESA y hace todo lo que te pide la regulación para generar electricidad. ¿Se entendió? Lo mismo pasa, porque esto está pensado para una casa, no para otra cosa. ¿Tá? Creo que solucionaron, porque como este tenía varias sedes, generaba en un solo lugar mucho y eso corría por la factura de las otras sedes. Pero entiendan que, de nuevo, está pensado para aliviar el sistema, no para generar plata. ¿Tá? Yo no puedo hacer un puenteo con 50. Legalmente no. Se sugiere que no, pues justamente está todo conectado como para que no sea peligroso. ¿Está? Bien. ¿Se entendió hasta acá más o menos? Sí, perfecto. Después lo leen. No me gusta el texto en las diapositivas, pero son útiles. Son recomendaciones para la puesta en marcha. ¿Está? Sistema off-grid, fuera de la red. En este caso estoy en medio de un cerro, no tengo una EDESA que llegue, entonces panel, protecciones obviamente, regulador. El regulador regula el voltaje del panel. Acá, por ejemplo, habíamos dicho, esto me va a dar 13 voltios y esta batería es de 12. Estamos entendiendo que drena para acá. ¿Sí? Ustedes van a salir, van a medir. O sea, posta, la idea es que saquen los paneles de acá, no choreen, saquemos los paneles CNC y también jueguen con eso y los pongan boca abajo, fingiendo que es de noche, le tapen la mitad con una sábana o con una sábana, digo, con una campera o algo, para que vean cómo cambia el voltaje. ¿Sí? Apunten para el sol, apunten para la sombra, metalón abajo de la sombra, o sea, todas esas tonteras quiero que las hagan y que las midan, ¿sí? Entonces van a ver que, por ejemplo, cuando yo agarro un panel de 12 voltios y lo pongo boca abajo, me genera 8 voltios, ¿tá? Entonces se entiende que trataría de drenar corriente de acá para acá, ¿sí? Para eso está el regulador. El regulador es el que me dice, vos tenés tanto voltaje, yo te lo subo, vos le das los datos a la batería y te dice, bueno, yo te lo subo a 14. ¿Tá? Entre lo que entre, te lo mando a 14 y la poquita electricidad o corriente que circule de eso va para acá. ¿Tá? También hay reguladores, baratos como lo que tenemos nosotros acá, que te dicen en cierto horario, corta, abrir circuito. Ya está, o sea, de noche no directamente, no es que no genera, sino que abre llave, nada más. ¿Tá? Y estos reguladores pueden ser de diferentes tipos. Esa diapositiva se me perdió en medio de todo el quilombo. Hay uno que se llama PWM, que es justamente modulación de ancho de pulso. Te hace la subida de voltaje con modulación de ancho de pulso. Cuando hace eso, solamente le importa el voltaje. Al importar solamente el voltaje, no desprecia la cantidad de corriente que pueda circular. ¿Sí? Hay una gráfica de máxima potencia con respecto a la corriente que circula en un panel. Entonces me dice para tal voltaje, tal corriente, para tal voltaje, tal corriente. Se va corriendo. ¿Sí? Eso es un punto de máxima potencia. Hay otro regulador que se llama regulador PWM y otro es MPPT. Está en inglés. Eh, máximo point power trave. O sea, sigue el punto de máxima potencia. Cuando me corre la corriente,
cuando me corre el voltaje para que no drene la corriente al revés, me corre también la corriente, haciendo que siempre la potencia que se genere para llenar la batería sea la máxima. ¿Tá? Entonces, vos tenés dos tipos de reguladores. Uno que se llama PWM, que es modulación de ancho de pulso, que le importa el voltaje nomás, y el otro que te regula el punto de máxima potencia. Se entiende que el PWM es más barato que este de acá abajo, ¿sí? Y se entiende que este va a demorar menos tiempo en llenarte una batería que el otro. ¿Tá? Son tecnologías distintas, ¿sí? El, el que tienen acá, que es el Omaya, el que pertenece a Schneider, ese es un MPPT. ¿Tá? Está en las especificaciones técnicas justamente esa palabra. De nuevo, protecciones por acá y este de acá es el inversor. Este es el que convierte en alterna. Y estando en alterna ya también las protecciones y va para la casa. ¿Tá? Acá sí aparece una batería. ¿Se entiende? Y se entiende por qué aparece una batería, pues no tengo red. O sea, no tengo otro lugar donde sacar. ¿Tá? Después se hacen cálculos sobre la cantidad de batería que necesito, todo eso. Están todo en internet y, como le digo, hay un montón de aplicaciones que están en la web con las que yo puedo directamente estimar esos valores. ¿Tá? Bien, recomendaciones para la puesta en marcha y eso sería todo. Usted cuando decía que cada dólar cada día más corriente no hace cortocircuito. ¿Cómo? Hay corriente. ¿En dónde? Cuando usted dice que el inverter, digamos, lo podemos poner que no genera horas. Sí. No, porque estás en circuito abierto. No estás haciendo cortocircuito, estás haciendo circuito abierto. No, es que una cosa es, fíjate en la foto cuando la veas bien, una cosa es que le dé sombra a todo y otra cosa es que le dé mitad de sol y una parte parcial a la sombra. Cuando ocurre eso es cuando hay condiciones de cortocircuito y se sobrecalienta el panel. ¿Tá? No es lo mismo un día nublado, que te pareja la cantidad de luz sobre el panel, es aceptable, a tengo un sol a todo lo que da y tengo la mitad de sombra. ¿Tá? O sea, no pueden estar las dos cosas a la vez sobre el panel, o es todo luz o es todo sombra. ¿Tá? O sea, esa es la condición para que se sobrecaliente eso. ¿Sí? Bien. ¿Ninguna duda hasta aquí? Ahí en penúltima diapositiva Sí. que hablaba de los tipos de reguladores que había. Mencionó uno que regulaba la tensión de la corriente. Sí. Eso, fíjate que está acá está Mercado Libre. Sí, mi duda es cómo regularía la corriente, si eso no dependería de la carga, cuánta corriente circula. Lo que sé es que internamente lo que hace es cambiarte el voltaje, pero acomodarte el valor de la corriente que drena. Entiendo que debe ser con alguna especie de transistores que abren más. De la corriente, de la carga que sería la clase fija, que drena la que alimenta la batería. No, son dos cosas diferentes, porque vos lo que estás haciendo con ese regulador, en este caso el regulador, ya, fíjate ahí, eh, regulador PWM sería este de acá. ¿Tá? Esto lo que hace es, con una modulación de ancho de pulso, convertirte el valor de voltaje para que esté al valor que vos querés, ¿sí? Sin importarle la corriente, porque solamente trabaja sobre voltaje. Y después está el regulador MPPT. El MPPT trabaja de una manera diferente. ¿Tá? Hay una curva eh, antes. Incluso hay equipos que tienen las dos cosas juntas, como el Omaya que tenemos acá. ¿Sí? Están los dos. Curva de potencia y corriente. Mira si yo y la Virgen va a aparecer este cuadradito. Aceptemos todas las cookies. Esto lo que hace es tener en cuenta el voltaje, ¿sí? Fíjate que el máximo voltaje toma el voltaje de circuito abierto y en el eje vertical las corrientes.
donde la máxima corriente es la corriente de cortocircuito. ¿Tá? Y después te hace una curva de potencia y donde choca, esto es el valor de voltaje máximo y corriente máxima. ¿Tá? Lo que hace el regulador ese, el MPPT, es seguir justamente esta curva. ¿Tá? Entonces sube un poco el voltaje, te baja la corriente. Baja el voltaje, sube la corriente. Y lo trabaja de esa manera. No solamente te regula el voltaje, sino que está pendiente de los dos datos, voltaje y corriente a la vez. ¿Cómo lo hace internamente? No sabría decirte. Pero sé que trabaja con esos dos datos a la vez. Siempre siguiendo la curva para que sea la máxima potencia que te pueda entregar. Por eso el MPPT es mucho más caro porque te carga mucho más rápido una batería que un PWM. ¿Tá? Es más eficiente. Y ahí de nuevo es costo-beneficio, que te conviene más, compra, paga más o no. ¿Sí? Y dentro de las características, cuando ustedes quieran ver, está ahora, Drive, ahí en la carpeta que les compartí, 2025, Fundación Educando, segunda corte, está el manual del equipo que tenemos acá. Es un equipo de 850 VA reactivo, perdón, de 850 VA hasta 1500. Hay que ver específicamente qué modelo tenemos y ver cuánto es la potencia que puede generar, que es bastante, es muchísimo. Eh, en medio de todo este quilombo te indica que la tecnología que usa para hacer la regulación de voltaje es el MPPT. O sea que dentro de todo es lo más carito que puedes encontrar. Y cuando sale, alterna con esta ficha universal, la salida es senoidal pura. ¿Tá? Es muy eficiente. Lo vamos a hacer en la última clase, cuando alguien esté viendo paneles, vamos a venir para acá y vamos a poner los osciloscopios con un regulador inversor, perdón, con un inversor que es senoidal modificada y otro inversor que es senoidal pura. Y van a ver los armónicos. O sea, la presencia de armónicos es una evidencia de eso. ¿Tá? Eh, Bien, ahí tenés todos los datos técnicos del aparato que hay en cada cosa, que incluso acá esto es lo llamativo. Es un equipo que funciona a 24 voltios y las baterías que tenemos nosotros son de 12. Entonces las baterías hay que conectarlas en serie para alimentar los 24 de alimentación de acá. ¿Tá? Por otro lado, tenés las dos primeras entradas son para los paneles, que cuando vos los conectás, en la parte del frente te aparece el dibujito del panel con una luz indicando que justamente está cargando por parte de paneles solares. ¿Tá? Y a la derecha tenés dos salidas que salen en continua, positivo y negativo. O sea que si vos, por ejemplo, tuvieras un tele de esos viejos que vienen no vienen con una ficha 220, sino con un cargador al medio, o sea, con una fuente, exacto. Entonces, vos esa fuente directamente la puedes alimentar del mismo equipo, porque ya tenés continuo. ¿Tá? Y tiene 5 amperes de consumo, o sea, un número relativamente alto. ¿Tá? Te dan esas posibilidades con el equipamiento este. Bueno, acá tenés todas las especificaciones, te indica cómo conectar esto, por ejemplo, a una red eléctrica. Internamente ya no hay que presionar nada, no es que hay que configurar para que sincronice. Apenas entiende que está inyectando una red que ya es existente, se sincroniza solo. Yo sé que este equipo sería para hacer ese sistema de dicho. El on-grid, sí. Sí, sí. Pero esto está medio raro, pues hay que ver en qué parte de la normativa calzaría, porque está más pensado como un UPS, el Lomaya. Pues vos agarrás y lo conectás a una red y también carga las baterías, además de que la puedes cargar por paneles. Sí, es que hay equipos, actualmente ya este modelo que tenemos nosotros está descontinuado, pero si ustedes entran a la página de Schneider van a ver los modelos de Lomaya nuevos que son para off-grid, ya no te hablan de on-grid, están todos para fuera de la red. Entonces ya viene con una distribución diferente, porque este vos lo ves y es como está ahí en la primera página, es así, es un mueble. En cambio el otro ya viene con unas terminaciones como para que vos lo amures una pared. O sea, hasta la distribución es distinta. ¿Está? Bien, esto es todo lo que vamos a ver de paneles. Cualquier duda, me consulta.